En este segmento vamos a seguir hablando de la violencia estructural hacia las y los niños y adolescentes. Desde que Felipe Calderón, vamos a remontarnos un poco al año 2000, 2006, ¿no? Perdón, 2006, 2020 que ya estamos, ¿no? Bueno, desde que este presidente que tuvimos declaró una guerra más que inútil e irresponsable, estamos hablando fines de 2006 cuando recién tomó posesión, en México han sido asesinadas, ya sea en masacres, ejecuciones, tiroteos, ya casi 300,000 personas. 300,000 personas. Ya rebasamos a Guatemala, ya rebasamos a Argentina. Qué lamentable, ¿no? Bueno, por ejemplo, uno de los editorialistas de El Universal, Salvador García Soto, señala que según cifras oficiales, más de 200,000 armas entran a México, ¿sí?, de manera ilegal desde Estados Unidos cada año, ¿no? Y estas armas, por supuesto, pues, pueden ser utilizadas para robar, para matar, extorsionar, pues aquí prácticamente solamente con la condición de que uno las compre, ¿no? Aquí hay que recordar también el multicriminal episodio de Rápido y Furioso, en el que el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la famosa ATF, y el gobierno de México, en aquel entonces de Felipe Calderón y de su procurador, Eduardo Medina Mora, estamos hablando de los primeros meses de 2009, consintieron que entraran al país miles de armas para rastrearlas. Imagínense ustedes, ¿no? Ahora, ahí te van armas, vamos a ver en dónde paran, a quién matan, a ver qué onda, ¿no? A partir de ese año, según cifras oficiales, los decomisos de armas pasaron de 49,000 anuales, fíjense que ya es una barbaridad, ¿no? 49,000 a 154,000 entre el 2009 y 2012. Esto según la narrativa de García Soto. El operativo de Rápido y Furioso se dio a conocer a la luz pública hasta 2010, primero en Estados Unidos cuando un traficante de origen mexicano baleó a un agente de la Border Patrol, de la patrulla fronteriza en Estados Unidos, en el mismo territorio estadounidense, y después cuando sicarios de los Zetas atacaron a balazos también a agentes estadounidenses, estos de la DEA, en la carretera San Luis Potosí-Querétaro, y estamos hablando del 16 de diciembre de 2011. En el gobierno de Calderón se decomisaron en promedio 35,000 armas ilegales por año. En el de Peña Nieto, 8,500 armas al año. Y en el de López Obrador, en su primer año de este presidente, 7,000 armas ilegales. Aquí también habría que hacer una reflexión si se redujo el envío de armas o bien se disminuyó la capacidad de decomiso de armamento ilegal. Esto habría que verlo, ¿no? Fíjense ustedes cómo hay cambios muy dramáticos entre un país y otro, ¿no? En Estados Unidos hay un homicidio doloso por cada 9,000 armas de fuego y en México uno por cada 600. Si bien, como dice el canciller Marcelo Ebrard, Estados Unidos tiene que hacer muchísimo más contra el tráfico de armas, también de este lado de la frontera deben hacerse muchas más cosas en nuestras fronteras y por supuesto en las aduanas, en donde debería de haber mayor capacidad de detectar y detener el armamento que se introduce a nuestro país. Por cierto, a inicios de la semana pasada, estamos hablando del 6 de enero, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la REDIM, que es la Red por los Derechos de la Infancia en México, presentó el informe anual 2019 Infancia y Adolescencia en México, entre la invisibilidad y violencia. Lo van a ver también en algunas notas periodísticas de esos días, como balance anual REDIM 2019, lo entregaron al presidente, en el que se exponen cifras espeluznantes sobre algunos indicadores relativos a la violencia infantil. Fíjense, por ejemplo, que entre el año 2000 y el cierre de 2019, estamos hablando de 19 años, se registraron cerca de 21,000 niños, niñas y jóvenes víctimas de homicidio doloso. En México cada día son asesinados 3.6 niños y niñas y adolescentes. Por estados, mientras en 2012 los estados fronterizos del norte tenían los mayores índices de violencia, en 2018 Chihuahua alcanzó la mayor tasa de homicidios y actualmente Guanajuato es el que tiene el mayor número de asesinados en población de 0 a 17 años de edad, aunque es el cuarto en cuanto a tasas, es decir, cuando ya se relativizan las cifras.
Otro aspecto que destaca de este informe es que hay más de 7,000 casos de menores desaparecidos. Esto nos da la friolera de 4 menores desaparecidos por día. Una de cada 4 desapariciones, por ejemplo, en el caso de las mujeres adolescentes, ocurre en el Estado de México. Y aquí esto lo hilamos, por ejemplo, contra los feminicidios en infantes. Sigue creciendo este indicador. Entre enero de 2015 y julio de 2019, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 3,097 feminicidios. En algunos periódicos van a encontrar que esta cifra lo manejan como 3,297. Sea una u otra, es muy trágico, porque además de estos feminicidios, 317 ocurrieron en niñas de 0 a 17 años de edad, es decir, 1 de cada 10. En 2019, el feminicidio de infantes creció 13,5%. De 2013 a 2018, el Estado de México registra el mayor número de asesinatos contra niñas y adolescentes mujeres. También nos dice este informe, durante 2018, si estamos hablando del sexenio anterior todavía, en promedio 7 asesinatos al mes contra niñas y niños y adolescentes, y en 2019 tenemos 8 cada mes. Esto, por ejemplo, comparando únicamente los primeros 7 meses de cada año, 2019 representaría el periodo más violento por feminicidio contra niñas y adolescentes, decía, con este crecimiento de 13,5%, comparando los mismos periodos entre un año y otro. También nos habla el informe de que entre enero de 2015 y julio de 2019, el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas, en ese orden, son las entidades más letales por razones de género contra niñas y adolescentes, con 55 niñas muertas, 33, 23 y 21 víctimas en el mismo orden que la cité. Otro dato que nos da este informe, ahora sí que como diría Monsiváis, para documentar nuestro optimismo, es que en 2019 se registraron entre 30 y 35 mil menores, ¿no?, que fueron reclutados por la fuerza a manos de la delincuencia organizada. Ya desde 2011, fíjense, y nuevamente en 2015 hubo otra recomendación del Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, se había recomendado al Estado mexicano revisar la estrategia de seguridad justamente para millones de niñas, niños y adolescentes, así como para reconocer el reclutamiento forzado que realizan grupos criminales y fuerzas de seguridad mexicanas sin que se haya atendido hasta el momento, pues, y que desafortunadamente todavía no se ha resuelto esta situación. Estos niños que son reclutados son utilizados como informantes para procesamiento de sustancias, para darles ahora sí que comisiones de delitos de alto impacto como homicidios, mutilaciones y desapariciones. Pero también son sometidos a abusos y explotación, sufren lesiones o incluso mueren como resultado del reclutamiento forzado. También hay que hablar de los niños menores que nos llegan como en movimientos migratorios individuales o colectivos. Aquí la Redim señala que en los primeros 10 meses del año pasado, 2019, autoridades migratorias detuvieron a cerca de 161 niños y adolescentes extranjeros acompañados y no acompañados. Que el 2019 cerró con el mayor número de detenciones de niños y adolescentes migrantes, una cifra como la que no se habían visto en los últimos 10 años. Hubo 48,753, 22% más que en 2016, cuando se registraron 40,114, lo cual representa también el tercero con el mayor número de eventos de deportación de la última década, con 32,467 niñas, niños y adolescentes que fueron devueltos a sus países de origen. Y un último punto es justamente el que trata sobre víctimas de trata. Entre enero de 2015 y julio de 2019, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el país registró 3,320. Una cuarta parte de estas víctimas, estamos hablando de 805, corresponde precisamente a niñas, niños o adolescentes, y en 7 de cada 10 casos de los niños, es decir, de los 805, se trata de una niña o de una adolescente. Y aún, por supuesto, faltaría hablar del reciente informe de abusos
de los legionarios de Cristo, que eso lo vamos a hacer la próxima semana. Vamos a una pausa, continuamos en Mirada Crítica, vamos a ir a los cartones de la semana.